respeto, coherencia. A mí toda la vida me han encantado los animales. Yo he tenido gatos, perros, culebras, tortugas. Agarraba un gato, le poníamos 5 voladores y yo quería que el gato volara. No se levantaba sino como a esta altura. Pero tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no? Todos hemos hecho una broma que ha salido mal, una broma pesada. Esa fue una broma pesada, me puedo someter a un polígrafo. Si me gusta la cacería. ¿Correcto? ¿Y los toros? Me gustan los toros, por supuesto. Porque es que yo no soy uribista, yo soy un hombre libre, porque yo no soy perro de nadie. Ese es mi gran baluarte. No, señor, no, señor. Mi uribismo no está en duda. Yo soy más uribista que Doña Lina, que Jerónimo y Tomás. ¿De acuerdo? Pero si por algo se ha caracterizado Gustavo Petro es por ser un hombre honesto, que es un hombre que ha desenmascarado y perseguido a las mafias del distrito, y esa es la misma gente que está detrás de este complot contra él. Entonces el fondo de la basura. Lo que quedó ahí abajo de la basura, la porquería más brava que está en el fondo, eso es ese señor. Tú lo mencionaste, no lo he mencionado yo. Es que a mí ese tipo no me gusta mencionarlo, porque ese tipo es el pasado. Tenemos que pensar en el futuro. Es un personaje despreciable desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político. Yo soy de los que piensan que en el caso de la guerrilla, que por supuesto debe aplicarse por favorabilidad para el caso de los desmovilizados y la autodefensa, yo sería partícipe que el señor Timochenko no pagara un día de cárcel. Si ese es el precio que hay que pagar para pacificar este país, pues hay que hacerlo. Mal llamado proceso de paz con la FARC, que burló la voluntad popular de los que votamos no. Sacó de circulación a unos guerrilleros barrigones criminales de lesa humanidad, que ya no podían seguir en el monte porque estaban viejos y con la llevadera, como decimos en el Caribe colombiano, y los mandaron con curules gratis al Congreso de la República. Y prefiero a Timochenko en el Congreso de la República que a esta bola de pusilánimes y cobardes que hoy posan de padres de la paz. Pero hay que apostarle todo por la paz. Yo soy de los que piensan que hay que darle todas las garantías a la guerrilla. Y que yo tampoco le veo ningún problema en que participen en política. ¿Usted cómo negociaría la paz en Colombia? No, pues yo lo acabo de decir en una pregunta anterior. La paz no se negocia. La paz se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Con los bandidos no se negocia. De tal manera que yo estoy de acuerdo con un proceso de paz y entiendo también que hay que hacer sacrificios por la paz. Es que se generan más muertes por el sostenimiento del conflicto que situaciones poco beneficiosas si se da una desmovilización. En lo personal, prefiero a un niño que viva y crezca en un hogar integrado por homosexuales a que lo haga viviendo en una calle. ¿Mantendría la adopción por parejas del mismo sexo? Eso no depende de mí. No es lo que le digo, pero su posición frente a eso. Yo no lo haría. En este canal ya he hecho 2 videos referentes a la figura de Abelardo, hablando de sus vínculos con el paramilitarismo, cómo utilizó su empresa FIPAS como medio de divulgación ideológica de las AUC comandadas por Mancuso, quien ha dicho que es amigo personal de él incluso a día de hoy. Expliqué cómo su reducción del Estado no funciona incluso para sus planes de gobierno. Desmontamos la mentira sobre el fracking sostenible, que considero de las mayores idioteces jamás dichas por un ser humano. Hablé sobre los comentarios y actos anticonstitucionales que haría si se sube en el poder, y comenté sobre su machismo, odio hacia nuestra cultura, falsa admiración al fútbol porque ha dicho que lo detesta, hipocresía e incoherencia extrema y un largo etcétera. En base a esos videos me han llegado muchísimos comentarios que curiosamente la gran mayoría, por no decir todos, no desmienten lo que he dicho sobre Abelardo, sino que se basan en la falacia de que el otro es peor. En este video me centraré en los argumentos de dichos comentarios y así dar un panorama general de las muchas mentiras que se dicen sobre Iván Cepeda. Por lo tanto, acomódate y disfruta, porque vamos a tener una excelsa velada. El argumento principal de muchos es que es guerrillero. En el caso del presidente Gustavo Petro, esto era una realidad que marcó su historia y que lo impulsó a incursionar en la política, quien tras salir de prisión se encargó de participar en los procesos de paz que desmovilizaron al movimiento guerrillero M-19. Pero en el caso de Cepeda, esto es una mentira que se ha repetido hasta el cansancio. No existe prueba alguna que vincule a Iván Cepeda con la guerrilla. En muchas ocasiones insté a quienes decían esto que me dieran pruebas, pero ninguno fue capaz. Una de las supuestas pruebas que quiso poner sobre la mesa el político JP son los nombres que las FARC le dio a algunos de sus grupos o que ciertas guerrilleras usaron como alias el nombre de la mamá de Iván o el nombre del papá de este. Aquí quiero que comprendan algo. Muchas guerrillas o movimientos paramilitares en su discurso y percepción sobre ellos mismos creen que son los héroes de la historia, que son los grandes salvadores de la patria y que bajo ellos reside el control y futuro de una nación. Si no, solo miren a Pablo Escobar, que tenía en gran estima la espada de Simón Bolívar. Estas organizaciones de grupos armados no se ven a ellos mismos como los malos, ni se ponen nombres como movimiento satánico que vela por la llegada del anticristo para arrasar la tierra. No. ¿Y qué hacen estos con sus alias? Pues se ponen nombres que estén acordes a la forma en la que ellos mismos se ven. El papá de Iván Cepeda fue un hombre que luchó en contra de la parapolítica en Colombia, que denunció los actos de esta, cómo se había metido lleno a las entrañas de la democracia y cómo estaba ejerciendo su control sobre muchos políticos. Estos actos de Manuel Cepeda lo llevaron a ser señalado por estas organizaciones delictivas y posteriormente asesinado, llevando a que su hijo se viera en el exilio por un tiempo en Francia para posteriormente volver a Colombia a continuar la labor de su padre. Entonces, si Manuel Cepeda fue un luchador acérrimo en contra de la parapolítica y la corrupción en Colombia y por ello fue víctima de esta, ¿cómo creen que es la percepción que se tiene sobre él?
la de un héroe, ¿cierto? Pero vámonos con ejemplos más sencillos. Porque entonces si un alias te vincula a algo, ¿por qué no le hemos quemado la casa a Akira Toriyama, creador de Dragon Ball? Porque muchas pandillas, organizaciones de narcotráfico, guerrillas y demás tienen en sus integrantes a gente que se pone alias de los personajes de su obra, ya sea alias Goku, alias Piccolo, alias Freezer y un largo etcétera. O mejor dicho, si mi apellido es Alzate y el tuyo también, ¿eso nos hace familiares? ¿No, verdad? Exactamente. Por no decir que hasta Uribe lo desmiente, porque ha dicho que Cepeda los va a traicionar, pero después dice que va a reducir la seguridad para ellos. ¿Dónde está la lógica por acá? Aquí en Segovia, un mensaje al ELN, a la FARC, a las autodefensas gaitanistas, al Clan del Golfo. No se confíen de Cepeda. Apenas sienta un apretón de Estados Unidos, los entrega. Ellos saben de la traición, como en Cuba y en Venezuela. Con Paloma las cosas son en serio. Un sometimiento a la justicia de acuerdo con la Constitución y de frente. Y como argumento definitivo a todo esto, ¿por qué el Estado indemnizó a Iván Cepeda por ser víctima del conflicto armado? No, en serio. Si él y su familia son todo esto, según muchos, ¿por qué lo indemnizaron? Ah, y un pequeño recordatorio. Iván fue principal partidario de la creación del Movice, o sea, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la cual es una plataforma colombiana de movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos que lucha contra la impunidad y exige justicia, verdad y reparación. Otro argumento que escuché es que es hipócrita quejarse del fracking y no de la minería ilegal, que es un problema real en Colombia. Sí, esto es una realidad que el gobierno Petro no ha podido combatir con efectividad, porque un error de este que ha admitido Iván Cepeda es que pese a los muchos avances económicos y sociales, que son de admirar, el gobierno Petro se centró en resolver todo al mismo tiempo, llevando a que en ciertos casos unas políticas o cambios sean reforzados y trabajados con mayor efectividad, pero que otros fueran dejados un poco más de lado. Pero bueno, en el plan de gobierno del candidato Iván Cepeda, y esto es algo que también menciona en su entrevista con Juan Piz González, habla sobre instaurar organizaciones que persigan y condenen a aquellas entidades corruptas que roben bienes de los colombianos, entre ellas las que manejan el negocio de la minería ilegal en nuestra nación. Hay un plan de acción, ya está enmarcado en sus propuestas de gobierno, y es un asunto del que Iván tiene pleno conocimiento, porque por algo elegimos un nuevo candidato, para que refuerce los avances del anterior, pero que solvente los errores cometidos por este. Otro argumento que escuché fue el tema del aborto. Una persona me cuestionó a mí sobre si apoyo el derecho, y quiero repetir, derecho del aborto, y yo le respondí que sí. E Iván Cepeda también está de acuerdo con este derecho. Esta persona me mencionó que era hipócrita decir que te la juegas por la vida, cuando por otro lado apoyas esta práctica. Y quiero que este sea un pequeño espacio para que reflexionemos sobre algo. La defensa de la vida no solo se compone en asegurar un nacimiento y olvidarse del tema automáticamente. La defensa de la vida se trata de otorgar las seguridades y garantías a las personas que te rodean o las personas a las que estás en servicio de, para que puedan tener un pleno desarrollo, que no se encuentren en precariedad, que tengan oportunidades, que se les permita llevar emprendimientos seguros y que se les certifique que tendrán un sano progreso en su proyecto de vida. La vida son los campos que sembramos, son los animales que los habitan, son la fauna y flora de nuestra patria y la de todo el mundo. Lo que a muchos prodías solo les interesa es el nacimiento de un bebé, pero no les interesa que éste tenga todas las garantías de que posea delante de sí un futuro próspero o una familia íntegra, responsable y estable. Por eso, ese cuento de que no puedes decir que estás jugándotela por la vida si apoyas al aborto, es no muy falaz. Iván Cepeda busca continuar con esos planes de gobierno que busquen equidad, respeto, desarrollo pleno de las familias y disminución de la tasa de pobreza en este país, que es Colombia. Que en 2021, quiero recordar, que las cifras de desigualdad de este llegaron al pico más alto de todo el siglo, y por ello, dichas reformas son necesarias. Luego tenemos a otros que dicen que es comunista. El padre Iván fue comunista, sí, pero justamente Iván se separó de su padre por este pensamiento, debido a que este había sido testigo de las limitaciones del modelo soviético a la par que juzgó su autoritarismo. Pero si necesitan una declaración de que este no es comunista ni que quiere instaurar un socialismo, aquí les dejo la siguiente entrevista. No tengo ningún planteamiento público en el que haya hablado de estatizar la economía o de convertir el sistema en el que estamos en un socialismo. Vamos a tener una sociedad próspera dentro del capitalismo. Es un capitalismo productivo. Otro argumento que traen sobre la mesa es que tiene los dientes torcidos.
No, en serio, esto es algo que han dicho. No sabía que ahora el hecho de envejecer era algo que no fuera digno. Envejecer es algo que inevitablemente trae cosas como arrugas, dientes que se tuercen, canas, pero nada de ello implica algo de lo que avergonzarse en lo absoluto. Es honorable ser viejo, y eso es algo de lo que sentirse orgullosos. Ahora está, por ejemplo, el tema de sus fotos con cabecillas de las FARC en una mesa de paz. Creo que ya con eso dije todo. Eso es una mesa de paz. Se tomaron de los procesos de eso mismo, fin. Pero los que sigan creyendo que esto es una prueba irrefutable, incluso sabiendo de que era el deber de Iván Cepeda liderar ese proceso de paz, ¿por qué no juzgamos a Abelardo con la misma moneda? Él defendió a paramilitares, narcotraficantes, asesinos, abusadores sexuales y al que le robó toda la plata al pueblo venezolano. Aquellos que defiendan que la abogacía es ajena a la ética, ¿por qué juzgar mesas de paz entonces? Si era el deber de Iván Cepeda, estar en ellas. O también los que dicen que apoya dictadoras. Esto es falso. Se puede ver en la entrevista que tuvo con Juanpis, donde calificó a los gobiernos venezolano y cubano como autoritarios. El hecho de que su lenguaje sea muy medido no implica que no condene los actos de estos. O sea que le parece que estuvo bien lo de Chávez y después lo que pasó con Maduro. Para He dicho que las gestiones de paz, esos gobiernos nos ayudaron en Colombia. Otra cosa es lo que pasó en sus situaciones internas. Y muchas de esas actuaciones, a mí me parece que fueron actuaciones autoritarias frente a la oposición y violatorias de derechos humanos. O sea que le parece que fue una dictadura. En algunos momentos hubo actuaciones autoritarias. Sí. No como Abelardo, que ha dicho que el genocidio en Gaza es un acto de defensa de parte de Israel, y el condenado por la Corte Penal Internacional, Benjamín Netanyahu, y que hará eso mismo acá en Colombia. ¿No considera que hay un genocidio en curso en Gaza, por ejemplo? Yo considero que el Estado de Israel, el presidente Netanyahu, el primer ministro, está haciendo lo que tiene que hacer para defender a su pueblo. Y es exactamente lo mismo que voy a hacer yo para defender a Colombia. Cueste lo que cueste. ¿Quieren ver qué es lo que hace Israel sobre el pueblo palestino? ¿Necesito decir más? Creo que en este video he cubierto muchas de las mentiras y argumentos en contra del candidato Iván Cepeda. Utilicé lógica, datos reales sacados de su biografía y también mostré evidencia audiovisual sobre esto. Ya si quieren saber sobre Abelardo, tengo 2 videos enormes sobre este. Pero quiero decir algo también. Si tú no estás convencido por ninguno de los dos candidatos, ya sea por X o Y motivo, no votes por votar. Claro, a mí me encantaría que te unieras a Iván Cepeda por la lucha a una Colombia más digna, pero también comprendo que no siempre existe la confianza plena sobre un político. Por lo tanto, si tú has visto las excesas incoherencias de Abelardo y sientes dudas, pero no deseas votar por Cepeda porque no estás plenamente convencido, vota en blanco. Prefiero que no le entregues un voto al criminal que es de la estrella que el que votes con inseguridad, por cualquiera de los dos. Ya a fin de cuentas, es tu decisión. Y por aquellos que estamos decididos por Cepeda, a votar todos este domingo 21, por una Colombia con mayor igualdad y respeto hacia la vida. Eso es todo. Cuídense, tengan bonito día y hasta luego.